Hoy nos adentramos en una obra de singular importancia académica, Estado premasorético del Pentateuco según el Targum Neofiti I. Se trata de un trabajo monumental, compilado por Horacio Bojorge Cervetti a partir de la obra de Alejandro Díez Macho, que nos abre una ventana a un pasado textual que creíamos casi olvidado. Para iniciar esta exploración, es preciso plantear una pregunta central. ¿Cómo sonaba realmente el Pentateuco en las sinagogas de la Galilea del siglo I? El texto bíblico que hoy leemos es en realidad el producto de un larguísimo proceso de transmisión. Este análisis se enfoca precisamente en una etapa anterior, una que nos acerca al entendimiento y la sonoridad de las Escrituras en los mismos tiempos de la Sagrada Familia. Nuestro recorrido seguirá una estructura definida. Iniciaremos con el redescubrimiento de un manuscrito crucial. Después, exploraremos el contexto lingüístico de la sinagoga. Profundizaremos en la figura del Verbo de Yahvé. Examinaremos las huellas de una concepción tripersonal en el texto. Y finalmente, conectaremos el análisis filológico con la fe de la Iglesia primitiva. Un manuscrito redescubierto, el extraordinario hallazgo del hebraísta Alejandro Díez Macho. En los vastos archivos de la Biblioteca Vaticana yacía un tesoro textual que se consideraba perdido para siempre. Y es que el manuscrito Neofitis I no es una simple copia. Es un testigo invaluable de una tradición textual que llamamos premasorética, es decir, una versión del Pentateuco muy anterior a la estandarización que fijaron los escribas masoretas muchos siglos después. La dimensión de este hallazgo queda perfectamente resumida en estas palabras del profesor Federico Pérez Castro. Su descubrimiento no solo aportó un texto nuevo, sino que revitalizó por completo el estudio de otros textos targúmicos, demostrando que contenían tradiciones que se remontaban a la era cristiana, o incluso antes, y que abrían vías insospechadas para la exégesis del Nuevo Testamento. Pasemos ahora al fundamento histórico y lingüístico, que es indispensable para comprender todo esto. Nuestra segunda sección: la lengua de la sinagoga. En la época del judaísmo postexílico, el pueblo común ya no hablaba hebreo, hablaba arameo, la lengua de la Sagrada Familia. Para que la congregación pudiese comprender la lectura de la Torá, surgió entonces el Targum. Y aquí es fundamental entender algo. Un Targum no es una traducción literal, es más bien una paráfrasis midrashica, una ampliación explicativa que desentrañaba el sentido del texto para la gente que lo escuchaba. La figura clave en todo ese proceso era el meturgomán. Tras la lectura del texto sagrado en el hebreo original, este intérprete oficial se ponía de pie para traducirlo y explicarlo en arameo, la lengua del pueblo. Era así como se transmitía oralmente la ley, asegurando su comprensión y su pertinencia en la vida diaria de la comunidad. Aquí radica el valor filológico del Neofiti I. Nos da acceso a un estado premasorético del texto. Esto significa que refleja una tradición textual mucho más antigua, anterior a que el texto hebreo fuera fijado y vocalizado por la escuela de los masoretas. Es, por así decirlo, un eco de un texto hebreo primitivo que, lamentablemente, hoy se ha perdido. Con estas bases filológicas establecidas, podemos adentrarnos ahora en el corazón teológico de nuestro análisis. Tercera sección, el Verbo de Yahvé y la centralidad del concepto de la membrá. En el Targum Neofiti, la acción divina a menudo no se atribuye directamente a Yahvé, sino a su membrá, una palabra aramea que significa verbo o palabra. Y la membrá no es un simple atributo de Dios, actúa como un agente personal, distinto, que ejecuta la voluntad de Dios. Es el mediador por excelencia entre lo divino y lo humano. Para que podamos dimensionar su importancia, consideremos este dato, que es contundente. Tan solo en el libro del Génesis, la membrá, el verbo o su nombre, es mencionada 191 veces. Claramente no estamos ante un detalle teológico menor, sino ante una figura central en esta tradición textual. Esta comparación ilustra la diferencia de forma brillante, donde el texto masorético posterior unifica actor y acto diciendo, y Dios dijo. El Targum mantiene una distinción fundamental, y el verbo de Yahvé dijo. El texto masorético, al unificar, oscurece la diferencia entre el actor, que es Yahvé, y el gestor, que es su verbo. Y aquí yace la conexión teológica fundamental. La concepción de la membrá como un agente divino, personal, resuena profundamente con el logos del Evangelio de San Juan. Para los primeros judeocristianos que escuchaban el Targum en su lengua materna, el arameo, este texto ofreció un puente conceptual, un camino para comprender la divinidad de Jesucristo como el Verbo de Dios encarnado. Pero la riqueza teológica de este texto no termina ahí. Avancemos a la cuarta sección, huellas de una tripersonalidad. La evidencia que encontramos en el texto arameo.
Quizás la evidencia visual más impactante sea la notación del nombre divino. En el manuscrito Neofiti, el nombre de Yahvé se representa frecuentemente con una terna de la letra Yod, es decir, 3 yods. En el texto masorético posterior, esta notación se reduce sistemáticamente a 2 yods. Este cambio sugiere una corrección deliberada, posiblemente para evitar la evocación trinitaria que el texto más antiguo permitía. Y junto a la membrá y la notación del nombre, el Targum revela otras expresiones de la cercanía de Dios. Son conceptos que describen cómo su presencia interactúa directamente con el mundo y con la humanidad, enriqueciendo así la comprensión de su relación con el pueblo elegido. El concepto de la gloria de la Shekinah se refiere a la presencia inmanente de Dios, a su morada entre el pueblo. No es una idea abstracta, sino la manifestación tangible y gloriosa de la divinidad en el mundo, en el tabernáculo y en medio de la historia de Israel. La expresión aramea minkedem es muy recurrente y describe una relación de profunda intimidad con Dios. Significa de delante de o cara a cara y apunta a un contacto interpersonal, directo y presencial, ya sea con Yahvé o con su verbo. Subraya una familiaridad que es más espiritual que meramente sensorial. Llegamos así a nuestra sección final, donde vamos a sintetizar los hilos científicos y teológicos de esta exploración. La quinta y última sección. Del texto a la fe. El recorrido ha sido claro. Partimos de un hallazgo físico, un manuscrito. A través de la ciencia filológica recuperamos el eco de un texto antiguo. Esto nos condujo a una profunda revelación teológica, con la figura de la membrá. Y la síntesis final es la comprensión de cómo este texto sirve de puente entre dos mundos de fe. Por lo tanto, la tesis central de este análisis es la siguiente. El valor filológico no es un fin en sí mismo. La recuperación científica del texto premasorético es el cimiento sobre el cual se edifica su significado más profundo, la manera en que éste ilumina y prepara el terreno para la fe cristológica de la Iglesia primitiva. Ninguna explicación podría resumirlo mejor que las propias palabras del Targum en su versión del Levítico. Esta cita encapsula la promesa de una presencia divina activa y redentora a través de su verbo, estableciendo así una relación íntima y personal con su pueblo. Y así concluimos este análisis. El Targum Neofiti I nos demuestra que los textos antiguos son mucho más que reliquias del pasado. Son fuentes vivas que aún tienen mucho que revelar. Nos deja entonces con una pregunta resonante. ¿Qué otras profundidades de la fe, qué otros puentes entre tradiciones aguardan a ser redescubiertos en los manuscritos que aún duermen en los archivos del mundo? Puedes adquirir este excelente libro en nuestra librería Bartolomé Mitre 1721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, o bien mediante el link que te dejaremos en la descripción del video. ¡Que lo disfrutes!